Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de los billetes o pseudo billetes, ya lo vamos a ver, emitidos en Bilbao durante la Guerra Civil Española. Esto lo hago porque Ibercoin organiza otra subasta de billetes españoles. En este caso es la colección Montseny, que debe su nombre al parque natural homónimo catalán. Es una subasta que, pertenece a un solo cedente, que da un repaso a los billetes españoles desde 1906 hasta la actualidad y que, yo creo que es una buena colección que, pues sirve para ejemplificar cómo es una colección de billete español de alguien que quiere tener una colección bonita, pero que tampoco quiere meterse en camisas de 11 varas y que tampoco quiere gastarse demasiado dinero. Por eso pues está fuera todo lo que es el billete clásico. Una colección interesante, en cualquier caso, que sale a subasta el día 2 de abril de 2024. Como digo, un buen ejemplo de una colección bonita forjada por un coleccionista medio. Bien, entre esta colección me voy a fijar en los billetes de Bilbao. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen varios ejemplares interesantes. Además son billetes curiosos que muestran también parte de estas emisiones hechas durante la Guerra Civil Española y de los que nunca he hablado hasta la actualidad. Hemos hablado bastante de los billetes locales y seguiremos hablando de ellos. También hablamos de los billetes de la Generalidad de Cataluña, pero no hemos hablado de los billetes emitidos en Bilbao ni en el resto de la cornisa cantábrica. Porque ya sabéis que cuando estalló la Guerra Civil Española, allá por el 17 de julio de 1936, al poco tiempo quedó la parte norte de la península ibérica, o sea, lo que es actualmente Asturias, Cantabria y el País Vasco, quedó leal a la República, digamos constituida en Madrid, pero aislada de esta república, del resto del territorio de esta república, porque lo que es Castilla, enseguida, digamos que triunfó el golpe de Estado por parte de Franco y otros militares. Pero también supuso problemas monetarios. Son conocidos que hubo billetes, emisiones de billetes, ¿no?, por parte del Banco de España en Gijón, en Santander y en Bilbao. O esto es lo que se suele referir los coleccionistas. Vamos a ver que no es tan claro que las sucursales de estos bancos de España emitiesen billetes, por lo menos no en el caso de Bilbao, que es a lo que vamos a hablar. Como digo, esta parte del norte de España quedó aislada, quedó atrapada, quedó incomunicada, digamos, de Madrid, ¿no? Y entonces, claro, esto supone un problema monetario, porque en cuanto estalla una guerra, en cuanto hay un conflicto, la gente acapara los bienes que tiene, guarda sobre todo las monedas de plata o incluso de oro que pudiesen tener, e incluso guardan los billetes de la Segunda República. Entonces de repente se queda toda esta parte del norte sin apenas nada con lo que comerciar, sin dinero como tal. Bueno, en agosto de 1936 llegaron a Bilbao 20 millones de pesetas en moneda fraccionaria provenientes de Madrid. Vale, esto eran monedas de la Segunda República, que nadie piense en las pesetas de Euskadi, que esas vendrían más tarde. Esto era una cantidad totalmente insuficiente para Bilbao, pero claro, imaginad, ¿no?, en el contexto de una guerra, andar fabricando moneda fraccionaria en metal, ¿no?, y luego enviarlo desde Madrid hasta Bilbao, eso sería totalmente un problema enorme. Con lo cual, el gobierno vasco lo que hizo fue solicitar a la sucursal de Bilbao del Banco de España que emitiese sus propias monedas o sus propios billetes. Pero claro, la dirección del Banco de España dijo, nosotros esto no lo podemos hacer porque no tenemos capacidad, ¿no? Hay que entender que este Banco de España, claro, depende de Madrid, ¿no? Y el gobierno de Madrid no había permitido esta emisión de billetes. Bueno, entonces lo que hizo el gobierno vasco es decir, entonces que sean las cajas y los bancos los que emitan estos billetes con respaldo a deuda que tengan con el Banco de España. O sea, que las cuentas corrientes que tengan las cajas y los bancos vascos en el Banco de España sean las que respalden una emisión de, talones, de pagarés que hagan estas cajas y estos bancos. Y que luego sean estos talones, estos pagarés, los que circulen por Bilbao o por el resto de Vizcaya, obviamente, como que fuesen billetes. Así que digamos que de esta forma consiguieron puentear la emisión de billetes y hacer legal una
bueno, pues una emisión que no eran billetes como tal, eran realmente talones, pero que pudiesen funcionar como billetes. Y bueno, pues a partir del día 7 de septiembre de 1936 se empezaron a emitir estos talones que tenían unos valores de 25, 50 y 100 pesetas. Luego ya en el día 21 de octubre de 1936, o sea, un mes y medio más tarde, también se añadieron billetes de 5 pesetas. En total se pusieron en circulación 161 millones de pesetas. Y como veis, son valores bastante altos, ¿eh? Son valores, a ver, que no son para la compra diaria, porque bueno, pues 5 pesetas en la época suponía una cantidad importante. Luego, es verdad que según iba avanzando la guerra, pues todo lo que fuese la peseta republicana se devaluó muchísimo. Pero bueno, todavía en septiembre, octubre de 1936, pues 5 pesetas era una cantidad importante, desde luego más de lo que cualquiera pudiese gastarse en una compra diaria, no digamos nada, ya 100 pesetas. Todos estos talones eran, pues eso, unos talones con una factura muy, muy pobre. Se imprimieron en una sola cara. No sé exactamente dónde, pero me imagino que se imprimiesen localmente, porque no creo que hubiese capacidad de transportar estos talones desde otro lugar hasta Bilbao. Y tampoco tienen apenas medidas de seguridad, utilizan además unas tintas muy sencillas. Se les intentó dar una credibilidad extra y bueno, en cierta forma se consiguió, pues para facilitar su aceptación. Esto se consiguió, bueno, pues añadiendo en el reverso del billete una rúbrica por parte del Banco de España, o de la sucursal de Bilbao del Banco de España, mejor dicho, donde se indicase que el banco o caja en cuestión tenía fondos suficientes como para cubrir ese pagaré. O sea, digamos que estos talones los emitían cada uno de los bancos y cajas, pero luego en el reverso venía la firma del Banco de España en Bilbao que indicaba, oye, que aquí hay fondos, que esto no es que diga el banco como tal y luego mañana vaya a desaparecer, sino que el Banco de España en Bilbao pues garantiza que existen los fondos para cubrir estos billetes. Y bueno, pues realmente circularon estos billetes por Vizcaya, y aquí, como cosa curiosa, pues se les apodó popularmente los Heliodoros. Y diréis, bueno, pero ¿por qué Heliodoros? Bueno, pues porque Heliodoro de la Torre, que era el director general de finanzas de la Junta de Defensa de Vizcaya, pues era realmente el responsable último, ¿no?, de estos billetes. Así que, bueno, pues ahí ya sabéis que los españoles y por extensión también los vascos pues tenemos mucha fama de poner motes a todo, y bueno, pues también pusieron motes a estos billetes, a los Heliodoros. Bueno, estos Heliodoros siguieron circulando, pero con esto no se acabaron las acciones en materia económica, en materia monetaria, que hicieron desde Bilbao. Ya a finales de 1936 hubo muchas incautaciones de oro, de plata, de acciones e incluso de billetes para la población vasca. Primero a quienes habían apoyado el golpe de Estado, después pues al resto de la población. Incluso se llegó a entrar a casas particulares para requisar lo que tuviesen. Bueno, realmente pues hubo un saqueo, digamos, por parte del gobierno vasco a la población civil. Saqueo que seguramente alguno de los que me escuchen dirá, ya, pero es que estaban en una época de guerra y cualquier cosa para ganar la guerra. Ya, bueno, pero no deja de ser un saqueo por parte del gobierno a sus ciudadanos que supuestamente estaban defendiendo, ¿no? Y no menos importante, y también tiene que ver con el saqueo, es que el gobierno vasco se hizo con el control de los bancos locales. Esto no requirió como tal nacionalizar los bancos, sino simplemente lo que hicieron fue colocar cargos, colocar consejeros en estos bancos a dedo. Fueron cargos puestos por Hacienda o directamente por los sindicatos, y claro, pues al final si se controla totalmente la cúpula de los bancos, pues en cierta forma esas instituciones ya se tienen controladas sin necesidad de que haya una nacionalización como tal. Bien, así se entra en 1937, donde vuelven a aparecer problemas de circulación monetaria.
el País Vasco vuelve a quedarse sin moneda, vuelve a quedarse sin una masa monetaria que facilite el comercio. Y claro, cualquiera que tuviese algo de plata o algo de oro o algo de valor, pues lo iba a guardar contra viento y marea, porque se lo estaban requisando, ¿no? Entonces, bueno, pues a principios de 1937 es cuando se emitieron las famosas pesetas de Euskadi, estas monedas de 1 y de 2 pesetas, de las que, bueno, pues ya hemos hablado alguna vez en el blog numismático, podéis echar un vistazo al historial, también os las he mostrado en vídeos cortos. Yo creo que son bastante conocidas. Y estas sí que son las pesetas de Euskadi, ¿eh? No es esta remesa de monedas que llegó en el año 36, que esas eran simplemente monedas de la República. Bueno, pero esto se volvía insuficiente. Por otro lado, los heliodoros seguían circulando, se iban desgastando y había que hacer algo para reponerlos y también para aumentar la masa monetaria, porque claro, cuando la peseta se iba depreciando, pues hay que contrarrestarlo aumentando la masa monetaria. Y esa es la típica espiral inflacionaria que, bueno, pues desgraciadamente muchos de nuestros hermanos hispanoamericanos han sufrido en algún momento de su historia también. Por ello, se llevó a cabo una segunda y última emisión de talones, que de nuevo hacían las veces de billetes, pero sin ser billetes, porque aquí ya sí que hubo una ley donde se prohibía expresamente a las sucursales del Banco de España a emitir billetes. Entonces, bueno, pues eso, no se podían emitir billetes, pero bueno, dijeron, vale, pues volvemos a emitir talones a través de estos bancos privados, que recuerdo, estaban totalmente controlados por el gobierno vasco, y el Banco de España o su sucursal en Bilbao no va a ser el que lo emita, pero sí va a ser el que diga que hay fondos. Así que, bueno, pues se emitieron en abril de 1937 billetes con denominaciones de 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1000 pesetas. Aquí vemos que ya se llega hasta las 1000 pesetas. Eso sí, esas 1000 pesetas nunca se llegaron a emitir. O sea, se emitieron billetes hasta las 500 y las de 1000 no se llegaron a emitir. En total fueron 49 millones de pesetas las que se emitieron a partir del 21 de abril de 1937. Pero pues apenas circularon porque Bilbao cayó pues en manos franquistas el día 19 de junio de 1937 y después pues obviamente los franquistas declararon nulos todos estos billetes, tanto esta segunda emisión como la primera emisión de heliodoros. De hecho, el gobierno de Franco fue muy duro con el País Vasco. Fue una represión especialmente dura la que hubo pues, tanto en Bilbao como en Guipúzcoa. Bueno, pues es una de las historias más tristes, ¿no? de nuestra historia reciente, desde luego. Esta segunda emisión de billetes pues tuvo una factura mucho mejor. O sea, cuando los vemos, pues ya vemos que son billetes más complejos, están imprimidos por las dos caras. Por el anverso es pues, un talón, digamos, o algo parecido a un talón, pero en el reverso sí que aparecen unas escenas estéticas donde bueno, pues aparecen diferentes actividades de la economía vasca de la época, ¿no? Pues la industria, la agricultura y demás. La verdad es que son, bueno, pues billetes bonitos dentro de esta estética de los años 30. A mí personalmente no me gusta mucho esta estética, eso, pues de estos años, pero bueno, entiendo que da el gusto de la época. También se indica en los billetes cuál es el banco emisor, que como digo, estaban controlados por el gobierno vasco, pero bueno, no dejaban de ser bancos privados que estaban emitiendo estos billetes, y también indican de manera explícita que el Banco de España, con su sucursal en Bilbao, admite que este banco tiene fondos. Lamentablemente, pues eso era mentira, porque ya se estaban emitiendo billetes que no estaban respaldados por ningún tipo de fondo por parte de estos bancos en el Banco de España. Que realmente a los tenedores del billete le iba a dar igual, pero vamos, que aquí simplemente se estaban emitiendo billetes sin ningún tipo de respaldo contable en ningún lado. Bueno, ¿y cuáles eran las entidades que emitieron estos billetes o estos talones que hacían las veces de billetes? Bueno, pues unos cuantos. Mirad, os los voy a enumerar. Estaba el Banco Bilbao, el Banco de Vizcaya, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao, la Caja de Ahorros Vizcaína, el Banco del Comercio, el Banco Urquijo Vascongado, el Banco Hispanoamericano, el Banco Central y el Banco Guipuzcoano. Bueno, como veis son 9 entidades diferentes
que, bueno, pues emitieron dos emisiones de billetes, una en el año 1936, que incluye 4 valores, y otra en el año 1937, que incluye 7 valores. Así que, bueno, pues aquí quien quiera coleccionar ya veis que tiene un pequeño filón, porque, bueno, pues alguien puede decir, bueno, yo quiero tener algún billete así representativo de la emisión del 36 y del 37, eso es algo muy sencillo. Casi todos estos billetes son bastante baratos porque, bueno, pues se retiraron, muchos de ellos no se llegaron a emitir, se pueden encontrar por un precio asequible bastantes. Hay algunos valores que cuestan bastante más de encontrar y de pagar, por ejemplo las 500 pesetas del año 37 pues es un billete caro. Y luego ya quien quiera complicarse la vida, quien quiera profundizar, quien quiera tener una gran representación de estas emisiones vascas durante la Guerra Civil Española, pues podría hacerse con todos los billetes de todas las denominaciones de cada uno de los bancos. Y desde luego pues sería una colección que llevaría bastantes años de completar. Así que bueno, pues ahí dejo esta idea de coleccionismo. Y nada, yo me voy a despedir. No sin antes indicaros un par de cosas. La primera es que mi fuente fundamental para todo lo que he dicho es la Enciclopedia de la Notafilia y la Escripofilia Española, de José Antonio Castellanos. Me imagino que cualquier seguidor del blog numismático lo conoce de sobra. Me imagino que cualquier coleccionista de billete español la tenga en su casa, porque realmente es una enciclopedia que merece la pena. Así que, bueno, os lo vuelvo a recomendar, haceros con ella. Y la segunda es que si os interesan los billetes españoles del siglo XX y también los euros, que también hay algunos euros, pues os recomiendo echar un vistazo a la colección Montseny, que va a subastar Ibercoin el día 2 de abril de 2024. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.